Saludos, aficionados a la historia militar y a las máquinas de guerra. Bienvenidos una vez más a Ecos de Guerra. En el fragor del combate, a menudo juzgamos al enemigo por la potencia aparente de su armamento. Nos impresionan los tanques pesados, los cañones gigantescos, los aviones veloces. Y tendemos a subestimar, incluso a ridiculizar, aquello que parece simple, ligero o improvisado. La arrogancia tecnológica puede ser un enemigo tan peligroso como cualquier división Panzer. La historia que están a punto de escuchar es una confesión honesta sobre ese preciso error. Es el relato en primera persona de un soldado aliado que, acostumbrado a la robustez y potencia de su propio equipo, se encontró cara a cara con uno de los vehículos más icónicos y quizás más subestimados del ejército alemán, el Kübelwagen. Su primera reacción fue la burla. ¿Cómo podía el enemigo haber conquistado medio mundo utilizando algo que parecía tan frágil, tan inadecuado? Pero la guerra tiene una forma brutal de enseñar lecciones de humildad. En Ecos de Guerra, creemos que la efectividad en combate no siempre reside en la fuerza bruta, sino a menudo en la inteligencia del diseño, la adaptabilidad y la adecuación a un propósito específico. Si te fascinan estas historias que desafían las percepciones, que revelan la genialidad oculta en lo simple y que exploran cómo se juzga, y a menudo se malinterpreta, al enemigo, te pedimos que te suscribas ahora mismo y actives la campana. Tu apoyo nos impulsa a seguir buscando estas perspectivas. Si este video te hace pensar, déjanos un me gusta. Es nuestra señal de que valoras estas reflexiones. Y como siempre, queremos sentir nuestra conexión global. Dinos en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo hoy. Prepárense. Yo me reí de esa bañera sobre ruedas. Estaba muy equivocado. Mi nombre es Sargento Frank Miller. En el otoño de 1944, yo era un jefe de escuadra en la segunda división blindada del ejército de los Estados Unidos, la Hell on Wheels. Y estábamos, literalmente, en el infierno sobre ruedas que era el bosque de Hürtgen, en la frontera alemana. Cada metro avanzado costaba sangre, la nuestra y la de ellos, pero sobre todo, costaba máquinas. El barro de Hürtgen era legendario, un fango profundo, pegajoso y helado que se tragaba nuestros M4 Shermans, nuestros semiorugas M3 y, sí, incluso nuestros amados Jeeps Willys MB. Yo amaba el Jeep. Era nuestro caballo de batalla, robusto, potente para su tamaño, tracción a las 4 ruedas. Era un símbolo de la fuerza industrial americana. Podía ir a casi cualquier parte, cargar casi cualquier cosa, y si se rompía, lo cual no era raro, generalmente podíamos arreglarlo con un martillo y algo de alambre de espino. Era fiable, era americano, era sólido. En contraste, el equipo alemán que capturábamos o veíamos destruido a menudo nos parecía extraño. Sus tanques eran bestias aterradoras, sí. Los Panthers y Tigers eran tecnológicamente superiores, no había duda, pero sus otros vehículos parecían sacados de otro planeta. Un día, después de tomar una pequeña aldea belga cerca de Aquisgrán, tras una lucha brutal casa por casa, encontramos algo en un granero abandonado. Estaba cubierto de heno y polvo, pero la silueta era inconfundible. Era uno de esos, un Kübelwagen, el coche bañera alemán. Mis hombres, chicos rudos de Brooklyn, Texas y California, se reunieron alrededor. Las risas comenzaron casi de inmediato. ¿Qué demonios es esta cosa?, se burló Tony, mi ametrallador Bar. ¿Un coche de juguete? ¿Dónde está la llave para darle cuerda?, añadió Preacher, nuestro médico. No podía culparlos. Comparado con nuestro Jeep, el Kübelwagen parecía ridículo. Era increíblemente ligero. Podíamos balancearlo fácilmente empujándolo. La carrocería era de láminas de metal delgadas y corrugadas, como un techo de cobertizo, aparentemente diseñadas más para mantener fuera la lluvia que las balas. No tenía puertas de verdad, solo unas aberturas con lona enrollable. Las ruedas eran estrechas, casi como de motocicleta, montadas en ejes extraños que parecían demasiado delgados. ¿Y el motor? Abrimos la pequeña tapa trasera. Era refrigerado por aire. Un pequeño motor boxer de 4 cilindros, similar al de ese cochecito civil alemán, el escarabajo del pueblo. Sin radiador, sin bomba de agua,
enfriado por aire, como una maldita cortadora de césped. ¿Esto es lo que impulsa a la Wehrmacht? Me reí, golpeando la cubierta del motor. Sonó hueco. ¿Con esto conquistaron Francia? ¿Llegaron a las puertas de Moscú? Era absurdo. Nuestro jeep tenía un motor refrigerado por agua, potente, fiable, generalmente. Tenía un chasis sólido. Tenía tracción a las 4 ruedas. Esto parecía una broma de mal gusto diseñada por Ferdinand Porsche. ¿Tiene tracción a las 4 ruedas?, preguntó Preacher, mirando debajo. Negativo. Era tracción trasera. Tracción trasera en el barro de Jürgen. Era un suicidio sobre ruedas. ¿Y el blindaje?, preguntó Tony, golpeando el lateral con el nudillo. Hizo un don débil y metálico. Creo que mi casco es más grueso, dijo. Lo único impresionante era el estado en que se encontraba. A pesar de estar abandonado, apenas tenía óxido. El motor, aunque polvoriento, parecía limpio. Y dentro, aunque espartano, asientos de lona sobre tubos de metal. Suelo de madera. Estaba ordenado. Encontramos los papeles de registro en la guantera. Pertenecía a un Oberleutnant de una división Panzergrenadier. ¿Un oficial conducía esta cosa?, dijo Tony con incredulidad. Nuestro teniente tiene un jeep blindado. Saqué las llaves que estaban puestas. Por pura curiosidad morbosa, me senté en el asiento del conductor. Era estrecho. Los pedales parecían de juguete. El volante era delgado. Giré la llave. El pequeño motor Boxer tosió una vez, 2 veces, y arrancó, con un sonido completamente diferente al de nuestro jeep. No era un rugido, era un put, put, put agudo, casi como el de una motocicleta. Un sonido irritante, débil. Suena como la máquina de coser de mi abuela, gritó Preacher por encima del ruido. Intenté meter la primera marcha. La palanca era larga y vaga. El embrague se sintió esponjoso. Solté el embrague y... el cochecito dio un salto hacia adelante y se caló. Mis hombres estallaron en carcajadas. Mi cara ardía. Ni siquiera podía conducir esta bañera. Lo intenté de nuevo. Esta vez, aceleré más el motorcillo ruidoso. Solté el embrague más suavemente. El Kübelwagen avanzó a trompicones fuera del granero, hacia el patio embarrado. Las ruedas estrechas patinaron inmediatamente. El volante se sentía ligero, impreciso. Intenté girar. El coche subiró terriblemente, deslizándose de frente en el lodo. «¿Cómo conducir sobre hielo?», grité. Conseguí enderezarlo. Intenté acelerar. El motor subió de revoluciones con un zumbido agudo, pero la velocidad apenas aumentó. Se sentía desesperadamente lento, anémico. ¿Y esto tiene que seguir a un Panzer?, me pregunté en voz alta. Llegué a un charco de barro profundo, uno que nuestro jeep habría atravesado sin problemas con su tracción 4x4. Dudé. Pero mis hombres me estaban mirando, sonriendo. Aceleré. El Kübelwagen golpeó el barro y... casi se detuvo. Las ruedas traseras giraron salvajemente, lanzando barro por todas partes, pero sin tracción. Estaba atascado en el primer obstáculo. «Te lo dije», gritó Tony, doblado por la risa. «Es una mierda». Apagué el motor, derrotado. La humillación era total. Este coche era una broma. Era un testimonio de la locura alemana. Ligero, sí, pero frágil, lento, con tracción trasera. Era todo lo contrario de lo que necesitabas en una guerra moderna. Me bajé del cochecito ridículo, limpiándome el barro de las manos. «Bien, muchachos», dije. «Ya nos hemos reído bastante. Empújenlo a un lado. Que se pudra. No vale ni la gasolina que gastamos en remolcarlo». Mientras mis hombres empujaban fácilmente la bañera hacia una zanja, no pude evitar pensar, ¿cómo? ¿Cómo demonios ganaron alguna batalla con esto? Era un misterio que, en las semanas siguientes, comenzaría a desvelarse de la manera más inesperada y humillante. Empujamos el Kübelwagen a la zanja lateral del camino, junto a los restos destrozados de un semioruga alemán y un montón de cascos agujereados. Se hundió en el barro con un suspiro acuoso, como aceptando su destino ignominioso. «Que se lo coman los cuervos», dijo Tony, escupiendo jugo de tabaco cerca de una de sus ruedas estrechas. Volvimos a nuestro jeep, nuestra máquina americana sólida y fiable. Le dimos una palmada afectuosa en el capó. Este sí era un vehículo de verdad. Durante las siguientes 2 semanas,
El infierno de Hürtgen empeoró. La lluvia otoñal dio paso a un aguanieve helado y luego a nieve húmeda y pesada. El bosque se convirtió en un pantano helado. Los caminos, ya de por sí terribles, se volvieron intransitables, ríos de lodo marrón y espeso que parecían tener vida propia, succionando vehículos enteros. Nuestra división, Hell on Wheels, estaba encontrando su propio infierno particular, no tanto en las balas alemanas, aunque esas seguían siendo un problema constante, sino en la parálisis logística. Nuestros tanques Sherman, diseñados para las llanuras de Francia, se hundían hasta las torretas. Nuestros camiones de suministros GMC de 2,5 toneladas patinaban y se salían de los caminos improvisados, volcando su preciosa carga de munición y raciones. Y nuestros jeeps. Nuestros amados jeeps empezaban a mostrar sus límites. Sí, tenían tracción a las 4 ruedas. Sí, eran robustos, pero eran pesados. Pesados para su tamaño. Y sus motores refrigerados por agua, aunque potentes, eran vulnerables. Vi más de un jeep detenido, no por el barro, sino por un radiador perforado por una esquirla de artillería o por un manguito de refrigerante reventado por el esfuerzo constante. Vi jeeps con sus distribuidores mojados negándose a arrancar en la humedad helada. Vi jeeps hundidos hasta el chasis, sus 4 ruedas girando inútilmente, necesitando ser rescatados por un tractor M4, si es que había alguno disponible. El barro de Hürtgen no era como el barro normal. Era un enemigo inteligente, pegajoso, profundo, lleno de raíces ocultas y rocas. Y no perdonaba el peso. Cada kilo extra era un ancla. Empecé a notar, con una irritación creciente, que los alemanes, a pesar de estar en retirada, a pesar de sus propias pérdidas terribles, parecían moverse. Sus motocicletas con sidecar, las BMW y Sundab, se veían a menudo zumbando por senderos que nuestros jeeps no podían ni soñar con tomar. Y de vez en cuando veíamos uno de esos, un Kübelwagen. A menudo los veíamos destrozados por la artillería o abandonados por falta de combustible, lo que reforzaba mi opinión inicial. Basura frágil, murmuraba yo. Pero otras veces los veíamos donde no deberían estar. En la cima de una colina embarrada donde nuestro jeep no había podido subir, atravesando un arroyo poco profundo que había ahogado el motor de un camión Dodge. Los veíamos moverse, ágiles como insectos, por terrenos que detenían nuestras máquinas más pesadas. Suerte, me decía a mí mismo. Están vacíos, son ligeros, es pura suerte. Pero la semilla de la duda, plantada aquel día en el granero, empezó a germinar, muy a mi pesar. El punto de inflexión llegó durante un contraataque alemán particularmente vicioso cerca del pueblo de Bosenach. Estábamos tratando de llevar munición de mortero urgentemente necesaria a una compañía de infantería aislada en la línea del frente. El único camino era una pista forestal que parecía más un arroyo de barro que una carretera. Íbamos en mi jeep de mando, cargado hasta los topes con cajas de proyectiles de 81 milímetros y nosotros 4. Yo, Pops Johnson conduciendo, Tony con su bar en el asiento del copiloto, y Preacher, el médico, apretado atrás con las cajas. La lluvia helada caía sin piedad. El jeep luchaba. Pops era el mejor conductor que conocía, pero incluso él estaba sudando, luchando con el volante mientras las ruedas patinaban y buscaban agarre. El motor rugía, sobrecalentándose. Podía oler el refrigerante caliente. Y entonces sucedió. En una curva cerrada, la rueda delantera derecha se hundió en un agujero oculto, probablemente un cráter de obús lleno de agua fangosa. Hubo un chasquido metálico enfermizo, y el jeep se detuvo en seco, inclinado peligrosamente hacia la derecha. ¡Mierda!, gritó Pops. Creo que rompí un eje. Intentó meter la marcha atrás. Solo se oyó un chirrido horrible de metal torturado. Estábamos atascados, profundamente atascados, y estábamos expuestos, a menos de 1 kilómetro de la línea del frente, en un camino conocido por las patrullas alemanas. Y justo en ese momento, como si el destino se estuviera riendo de nosotros, oímos el silbido ascendente. ¡Entrante!, grité. Nos lanzamos fuera del jeep, buscando la escasa protección de la zanja fangosa al lado del camino. Crump, crump, crump.
Morteros. Alemanes. Cayeron a 50 metros, lanzando barro y esquirlas silbantes sobre nosotros. Estaban apuntando al camino. Nos habían visto. O habían oído nuestro motor. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Tony aferrando su bar. «¡Nos van a hacer papilla!». «La munición», jadeó Preacher. «La compañía Baker necesita esa munición. Están siendo arrollados». Tenía razón. Abandonar el jeep significaba abandonar la munición. Y eso significaba que los hombres de Baker morirían. Miré el jeep atascado. Miré el camino impracticable. Miré la lluvia helada. Y entonces lo recordé. La zanja, el granero, la bañera. ¿Cuánto falta para esa aldea donde encontramos el Cubel? Le pregunté a Pops. Él me miró como si estuviera loco. ¿La aldea de Schmidt? ¿Atrás? Quizás 3 kilómetros. 3 kilómetros. Podríamos hacerlo a pie. Pero la munición. Tony, Preacher, dije, tomando una decisión desesperada. Quédense aquí. Cúbranse lo mejor que puedan. Intenten mantener a los Krauts alejados si aparecen. Pops, usted viene conmigo. ¿A dónde vamos, sargento?, preguntó Pops, limpiándose el barro de la cara. Vamos a buscar una máquina de coser, respondí. Corrimos hacia atrás por el camino fangoso, resbalando y cayendo, mientras los morteros seguían cayendo esporádicamente a nuestro alrededor. Cada explosión hacía que mi corazón se detuviera. 3 kilómetros. Parecía la distancia a la luna. Finalmente, exhaustos, llegamos a la aldea en ruinas. El granero seguía allí. Y en la zanja. Allí estaba. El Kübelwagen. Exactamente como lo habíamos dejado, medio hundido en el agua fangosa y helada. Parecía aún más patético que antes. ¿En serio, sargento?, jadeó Pops, apoyándose en sus rodillas. ¿Esta cosa? No tenemos opción, Pops. Es esto o nada. Veamos si arranca. Nos deslizamos por la zanja. El agua nos llegó hasta la cintura. Abrí la puerta de lona. ¡Qué ridículo! El interior estaba mojado, por supuesto. El suelo de madera estaba cubierto de agua fangosa. Los asientos de lona estaban empapados. Ni de coña, dijo Pops. El motor estará ahogado. La electricidad estará frita. Pero yo recordaba algo. El motor estaba atrás, y estaba alto, y era refrigerado por aire. Sin radiador que llenar de barro. Sin sistema de refrigeración líquido que congelar. Y la electricidad. Recordé esos cables gruesos, esa grasa. Me senté en el asiento empapado. El agua fría me subió por los pantalones. Giré la llave. Nada. Solo un clic débil. La batería estaba muerta o mojada. Se lo dije, dijo Pops. Pero entonces recordé el otro botón. El arranque mecánico de respaldo. ¿O era un estrangulador? No estaba seguro. Tiré de una palanca en el salpicadero que tenía un símbolo extraño. Luego busqué a tientas con el pie en el suelo inundado. Allí estaba, un botón duro, redondo. Lo pisé, con fuerza. Hubo un chirrido metálico horrible. El sonido del motor de arranque acoplándose directamente al volante motor. Y entonces, put put, cof cof, put put put. Arrancó. El maldito motor de cortadora de césped arrancó. Tosió agua y humo azul por el escape trasero, pero estaba funcionando. Un motor que había estado sumergido en agua fangosa durante 2 semanas acababa de arrancar al primer intento manual. Pops me miró con la boca abierta. No. Me jodas, susurró. Metí la primera marcha. Aceleré el motorcillo ruidoso, y esta vez hice algo diferente. Recordé lo ligero que era, recordé las ruedas estrechas. No intenté salir a la fuerza. Mantuve las revoluciones bajas y constantes. Giré el volante suavemente. Y sentí cómo las ruedas traseras, en lugar de patinar salvajemente como las del jeep, parecían morder algo sólido bajo el barro. ¿El diferencial autoblocante? ¿La mayor presión sobre el suelo de los neumáticos estrechos? No lo sabía. Pero el Kübelwagen empezó a moverse. Lenta, dolorosamente, pero se movía. Trepó por la pared resbaladiza de la zanja, sus ruedas delanteras buscando agarre. El motor zumbaba furiosamente. Y salió del agujero que se había tragado nuestro jeep. Nos quedamos allí, en el camino embarrado, el motor haciendo put put put, la lluvia golpeando el parabrisas.
Pops y yo nos miramos. No dijimos nada, pero ambos sabíamos que acabábamos de presenciar algo importante, algo que desafiaba nuestra comprensión. Ok, Pops, dije finalmente, mi voz sonando extraña. Suba. Tenemos munición que entregar. Regresamos por el camino infernal. El Kübelwagen se sentía frágil, como si fuera a desarmarse en cualquier momento. Rebotaba y se deslizaba. Hacía un ruido horrible, pero seguía moviéndose. Pasamos junto a un camión Dodge americano atascado. Pasamos junto a otro Jeep abandonado. Y llegamos de vuelta a nuestra posición. Tony y Preacher nos miraron como si vieran una aparición. ¿Cómo? Empezó Tony. No pregunten. Le corté. Carguen la munición. Rápido. Cargamos tantas cajas de mortero como pudimos en el pequeño compartimento trasero y en el asiento del pasajero. El Kübelwagen se hundió visiblemente bajo el peso. No lo logrará, dijo Preacher, pero lo logró. Volvimos a arrancar. Y conduje. Conduje esa bañera ridícula a través del mismo barro que había detenido a nuestro Jeep. Conduje con el corazón en la garganta, esperando que el motor explotara, que un eje se rompiera, que nos quedáramos atascados de nuevo. Pero no sucedió. Las ruedas estrechas parecían encontrar agarre donde el Jeep solo patinaba. La ligereza del vehículo lo mantenía encima del barro, no hundiéndose en él. El motor refrigerado por aire zumbaba, sin sobrecalentarse. Llegamos a la línea de Baker Company justo cuando estaban siendo atacados de nuevo. Entregamos la munición. Vimos cómo los morteros de 81 mm empezaban a disparar, salvando la posición, y luego dimos la vuelta y regresamos, bajo el fuego esporádico, en nuestra máquina de coser sobre ruedas. Cuando finalmente volvimos a la seguridad relativa de la retaguardia, aparqué el Kübelwagen embarrado junto a nuestro Jeep destrozado. Apagué el motor. El silencio cayó. Miré el cochecito alemán. Estaba cubierto de barro, abollado, feo como el pecado, y había hecho algo que nuestro Jeep no pudo hacer. Había sobrevivido. Había funcionado. Todavía no lo entendía del todo. Todavía sentía que era una máquina inferior. Pero la semilla de la duda. Ahora era un árbol joven. Empezaba a sospechar que quizás, solo quizás, los alemanes sabían algo que nosotros no. O quizás, simplemente, habían diseñado el coche correcto para el infierno incorrecto. La llegada del Kübelwagen embarrado a nuestra área de retaguardia no fue recibida con fanfarrias, sino con una mezcla de incredulidad silenciosa y renovada burla. Aparcamos la bañera junto a la carcasa destrozada de nuestro Jeep, y la comparación era casi cómica. El Jeep, incluso roto, parecía un bulldog musculoso. El Kübelwagen parecía un perro callejero flaco y sarnoso. ¿Realmente condujeron esa cosa hasta la línea y volvieron?, preguntó el teniente Parker, nuestro oficial de pelotón, que había llegado para evaluar los daños de nuestro Jeep. No preguntó con admiración, sino con el tono de quien pregunta si cruzaste el Atlántico en una bañera de goma. Nos trajo de vuelta, teniente, dijo Pops Johnson simplemente, su voz ronca por el agotamiento, y entregó la munición. Parker miró el Kübelwagen, luego el Jeep destrozado, luego a nosotros, cubiertos de barro de pies a cabeza. Sacudió la cabeza, como si el mundo hubiera dejado de tener sentido. Bien, suspiró. Dejen esa cafetera ahí, que los de recuperación decidan qué hacer con ella. Ustedes dos, vayan a la tienda médica a revisarse, y luego a por raciones calientes. Parecen fantasmas. Durante los días siguientes, el Kübelwagen se quedó donde lo habíamos dejado, un monumento extraño a nuestra misión desesperada. Los hombres lo usaban como blanco para escupir, como percha para secar calcetines mojados. Las bromas continuaron. Oye, Miller, ¿cuándo le vas a poner pedales? Cuidado, no lo mires muy fuerte o se desarmará. Yo intentaba ignorarlo. Intentaba volver a mi mentalidad anterior. El Jeep era bueno, el Kübelwagen era malo. Pero la imagen de esa máquina de coser trepando fuera de la zanja, la sensación de sus ruedas estrechas encontrando agarre en el barro profundo, no se me iba de la cabeza. Y mientras tanto, la situación logística en Hürtgen empeoraba día a día. Más jeeps se atascaban. Más camiones volcaban. Incluso los semiorugas M3, nuestras confiables taxis del campo de batalla, luchaban contra el terreno implacable.
El barro, ahora mezclado con nieve medio derretida, tenía la consistencia del cemento húmedo y pegajoso. Y hacía frío. Un frío húmedo que calaba hasta los huesos y hacía que arrancar los motores por la mañana fuera una lotería. Una mañana, el teniente Parker me encontró mirando fijamente el Kübelwagen. ¿Todavía pensando en esa cosa, sargento? Solo. Preguntándome, señor, respondí. ¿Preguntándose qué? ¿Si puede funcionar con alcohol ilegal? Preguntándome por qué funcionó, señor, dije, mi voz seria. Parker suspiró. Se acercó al coche alemán. Funcionó por pura suerte, Miller. Es ligero. A veces, ser ligero ayuda en el barro profundo si no te hundes del todo. Pero es un golpe de suerte. No tiene potencia, no tiene tracción, no tiene protección. Es una trampa mortal. Pero nos sacó de una trampa mortal, señor. Repliqué en voz baja. Parker me miró, una chispa de irritación en sus ojos. Escuche, sargento. Aprecio lo que hicieron. Fue valiente. Pero no empiece a enamorarse del equipo enemigo. Es basura. Nosotros tenemos el mejor equipo del mundo. Solo tenemos que aprender a usarlo mejor en este maldito infierno. Se fue. Pero sus palabras, ser ligero ayuda, resonaron. Ligero. Era solo eso. Decidí echar otro vistazo. Esta vez, no como un soldado burlón, sino como un mecánico curioso. Me arrastré debajo del Kübelwagen. El suelo estaba helado y mojado. Y entonces vi algo que no había notado antes. Los ejes traseros, los que impulsaban el coche, no eran rectos. Tenían cajas de engranajes en los extremos, junto a las ruedas. Engranajes reductores, como en un tractor. O como en los semi-orugas. ¿Qué demonios es esto?, murmuré. Eran ejes portales. El eje de transmisión llegaba a la parte superior de la caja de engranajes, y un conjunto de engranajes bajaba la potencia hasta la rueda. Esto hacía dos cosas. Primero, multiplicaba el par motor a baja velocidad, dando a ese motorcillo anémico una fuerza de tracción inesperada, como una marcha supercorta. Y segundo, elevaba el eje de transmisión y el diferencial varios centímetros por encima del centro de la rueda. Eso significaba más distancia al suelo. Mucha más. Comparé mentalmente con nuestro Jeep. El Jeep tenía ejes rectos. Sus diferenciales colgaban bajos, justo en el medio, listos para engancharse en cualquier roca o raíz oculta en el barro. Este Kübelwagen, a pesar de parecer más bajo, tenía una distancia al suelo efectiva mayor en los puntos cruciales. Por eso había pasado sobre obstáculos que habrían detenido a nuestro Jeep. No era solo ligereza, era diseño. Un diseño inteligente y específico para terrenos difíciles. Y había más. Me di cuenta de que todo el tren motriz, motor, transmisión, diferencial, estaba empaquetado en la parte trasera. Esto ponía el peso directamente sobre las ruedas motrices. Perfecto para la tracción en condiciones resbaladizas. Nuestro Jeep tenía el motor delante y tracción a las 4 ruedas. Sí, pero eso también significaba un sistema más complejo, más pesado y más cosas que romper. Y el Kübelwagen tenía un fondo casi completamente plano, sin ejes de transmisión colgando hacia el frente, sin caja de transferencia baja. Era como un trineo. Podía deslizarse sobre el barro profundo donde nuestro Jeep se clavaría. Salí de debajo del coche, mi mente dando vueltas. Ligero, refrigerado por aire, ejes portales, tracción trasera con peso encima, fondo plano. No era una colección de debilidades, era un conjunto de compromisos. Compromisos brillantes y deliberados, diseñados específicamente para las condiciones que estábamos enfrentando. Estaba diseñado para ser barato de producir, basado en el Volkswagen civil, fácil de mantener en el campo, refrigerado por aire, mecánica simple, ligero para flotar sobre el barro, y sorprendentemente capaz fuera de carretera gracias a esos ejes portales. No era un Jeep, no intentaba serlo, era otra cosa. Una respuesta diferente al mismo problema. Una respuesta nacida, sin duda, de la experiencia alemana en los inviernos sin caminos de Polonia y Rusia. Empecé a sentir un respeto a regañadientes por Ferdinand Porsche y los ingenieros alemanes. No eran solo constructores de tanques sobredimensionados. También eran capaces de esta elegancia pragmática. Justo entonces, llegó un despacho por radio.
Otra crisis logística. Un convoy de ambulancias Dodge estaba atascado a 5 kilómetros al norte, en el mismo camino infernal por el que habíamos venido. Llevaban plasma sanguíneo urgentemente necesario para el hospital de campaña. Habían intentado enviar un jeep para abrir camino o llevar el plasma, pero el jeep también se había atascado. ¿Alguna idea, sargento?, me preguntó Parker con sarcasmo, habiendo escuchado la transmisión. Miré el Kübelwagen, miré a Parker. Tengo una idea loca, teniente, dije. Parker puso los ojos en blanco. ¿Qué ahora, Miller? ¿Va a construir alas para el jeep? No, señor. Vamos a usar la cafetera. La expresión de Parker pasó de la exasperación a la incredulidad total. ¿El Kübelwagen? Miller, no sea ridículo. No llegará ni a la esquina. Llegó hasta Baker Company y volvió, señor. Le recordé. Y está funcionando. Nuestro jeep no lo está. Parker dudó. Podía ver la desesperación en sus ojos. El plasma era vital. Es una locura, murmuró. Pero, supongo que no tenemos nada que perder. ¿Puede conducirlo? Pops puede. Yo iré de copiloto, con un bar, por si acaso. Así que, ante la mirada atónita de todo el pelotón, Pops Johnson y yo nos subimos de nuevo a la bañera alemana. El motor arrancó al segundo intento, esta vez con la batería que se había secado. Y salimos, haciendo put put put, en una misión de rescate oficial con un vehículo enemigo capturado que todos consideraban una broma. El viaje fue revelador. Conduciendo sin el pánico de la primera vez, Pops empezó a entender el coche. Es como conducir un barco, dijo. Tienes que anticipar. No luches contra él. Déjalo flotar. Descubrimos que si manteníamos la velocidad constante, si evitábamos los giros bruscos, el Kübelwagen se deslizaba sobre el barro de una manera que el jeep nunca podría. Pasamos junto al jeep atascado que había intentado llegar a las ambulancias. Estaba hundido hasta las puertas. Saludamos con la mano al conductor frustrado mientras pasábamos flotando. Llegamos a las ambulancias. Eran enormes camiones Dodge de OBCC 54, completamente hundidos. Los médicos estaban desesperados. ¿Cómo demonios llegaron ustedes aquí?, preguntó un capitán médico. Magia alemana, sonrió Pops. Cargamos las cajas de plasma en el Kübelwagen. No cabían todas, pero llevamos las más urgentes, y regresamos. El viaje de vuelta fue aún más suave. El coche parecía disfrutarlo. Cuando llegamos de vuelta a nuestra base, con el precioso plasma a salvo, el teniente Parker nos estaba esperando. No dijo nada. Simplemente miró el Kübelwagen embarrado, luego a nosotros, y luego sacudió la cabeza con una expresión que nunca pude descifrar. ¿Era respeto? ¿Era confusión? ¿Era la constatación de que la guerra era mucho más extraña de lo que decían los manuales? Esa noche, nadie hizo bromas sobre la máquina de coser. El Kübelwagen se había ganado, a regañadientes, un mínimo de respeto. Y yo ya no lo veía como una broma. Lo veía como una lección sobre la arrogancia, sobre la adaptabilidad y sobre el hecho de que, a veces, la respuesta más inteligente no es la más obvia ni la más potente. Seguía amando mi jeep. Pero ahora entendía que el enemigo, a pesar de su ideología monstruosa, era capaz de un tipo diferente de brillantez. Una brillantez nacida de la necesidad, de la escasez y de una comprensión brutal del terreno en el que nos estábamos matando unos a otros. El Kübelwagen se convirtió en una especie de mascota no oficial de nuestro pelotón durante las siguientes semanas infernales en Hürtgen. Ya nadie lo llamaba cafetera o máquina de coser con burla. Lo llamaban el fantasma, el flotador o, a veces, simplemente el Kraut. Había ganado su lugar, no a través de la potencia o el blindaje, sino a través de una demostración innegable de pura tenacidad y adecuación a ese terreno infernal. El teniente Parker, aunque nunca lo admitió abiertamente, pareció desarrollar un respeto a regañadientes por él. Dejó de asignarnos misiones imposibles con el jeep y, de hecho, en un par de ocasiones, cuando necesitábamos llevar un mensaje urgente o evacuar a un solo herido de una posición aislada, a la que ni siquiera los médicos de a pie podían llegar fácilmente, decía con un suspiro resignado: «Supongo que el fantasma podría intentarlo». Y lo intentaba, y a menudo lo lograba. Pops Johnson se convirtió en su conductor no oficial.
Desarrolló una extraña simbiosis con el cochecito alemán. Aprendió sus peculiaridades, cómo mantener las revoluciones justas para flotar sobre el barro, cómo usar el diferencial autoblocante en las curvas resbaladizas, cómo anticipar los obstáculos gracias a esa sorprendente distancia al suelo. Se convirtió en una especie de leyenda local. El viejo Pops y su Kübel capturado, apareciendo en lugares donde ningún otro vehículo aliado podía llegar. Por supuesto, no era un vehículo de combate. Era vulnerable. Su delgada carrocería no detendría ni una piedra lanzada con fuerza, mucho menos una bala. Perdimos un par de neumáticos por esquirlas de artillería. Afortunadamente, la rueda de repuesto montada en el capó era funcional. Un día, una ráfaga de MG-42 desde una posición oculta nos alcanzó mientras transportábamos raciones. Las balas atravesaron limpiamente la carrocería como si fuera papel, fallándonos por centímetros. El sonido fue como el de alguien rasgando una lata de cerveza. Nos hizo darnos cuenta de nuestra fragilidad. Pero incluso en eso, había una extraña ventaja. A diferencia de nuestro Jeep, donde una bala podía rebotar dentro del compartimento de acero más grueso, las balas que alcanzaban al Kübelwagen a menudo simplemente pasaban limpiamente, a menos que golpearan algo vital como el motor o a nosotros. No era blindaje, pero tampoco era una trampa de metralla. Y el motor. Ese pequeño motor Boxer, refrigerado por aire, siguió funcionando. Lo alimentamos con nuestra gasolina de bajo octanaje. Usamos nuestro aceite estándar. Nunca le hicimos un mantenimiento adecuado más allá de limpiar las bujías, y simplemente seguía haciendo put, put, put. Descubrimos otra ventaja inesperada. Su simplicidad lo hacía increíblemente silencioso en comparación con nuestros jeeps y camiones. Varias veces, Pops pudo acercarse sigilosamente a posiciones avanzadas por la noche para entregar suministros o evacuar a un herido sin alertar a las patrullas alemanas cercanas, simplemente porque el sonido agudo del motor refrigerado por aire se perdía en el ruido del viento y la lluvia mucho más fácilmente que el rugido grave de nuestros motores refrigerados por agua. Finalmente, nuestro fantasma encontró su fin. No fue glorioso, no fue en combate, fue simplemente el desgaste. Un día, mientras intentaba subir una pendiente particularmente empinada y embarrada, la transmisión simplemente dijo basta. Hubo un chirrido horrible, un crujido de engranajes rotos, y eso fue todo. El motor seguía funcionando perfectamente, pero la potencia ya no llegaba a las ruedas. Estaba muerto. Intentamos remolcarlo de vuelta, por un extraño sentido de lealtad hacia la máquina que nos había salvado, pero era inútil. Lo dejamos allí, inclinado en la ladera, para que finalmente se lo comiera el bosque de Hürtgen. Nadie hizo bromas. Hubo un silencio casi respetuoso mientras nos alejábamos. Ese pequeño y feo coche alemán nos había enseñado una lección profunda. Nos había enseñado a no juzgar por las apariencias. Nos había enseñado que la superioridad tecnológica es relativa al entorno y a la misión. Nos había enseñado que la simplicidad, la ligereza y la facilidad de mantenimiento eran armas tan poderosas como el blindaje grueso o los cañones grandes, especialmente en una guerra de desgaste. Después de la guerra, volví a casa, a Texas. Me convertí en mecánico de coches, como mi padre, y cada vez que trabajaba en un viejo Jeep Willys, con su potente motor y su tracción a las 4 ruedas, sentía una punzada de orgullo. Era una gran máquina, pero a veces, muy raramente, llegaba al taller un Volkswagen Escarabajo de importación, y cuando abría esa pequeña tapa trasera y veía ese motor Boxer refrigerado por aire, tan similar al del Kübelwagen, no podía evitar sonreír. Recordaba ese día en el granero, mi risa arrogante. Recordaba el barro de Hürtgen. Recordaba la máquina de coser que nos rescató. Manejé el Kübelwagen y pensé, ¿cómo ganaron alguna batalla con esto? La respuesta, me di cuenta años después, era simple. No ganaron a pesar de coches como ese, sino en parte gracias a ellos. Porque entendieron algo que nosotros tardamos en aprender. En el infierno, a veces necesitas un fantasma ligero, no un ángel pesado. Y esa lección se quedó conmigo para siempre.